Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a otra charla en cuarentena del ciclo de Quédate en Calza. Quédate en Calza arrancó con la idea, desde su propio nombre, de contar las experiencias cuarentenas que estamos atravesando en todo el país y el mundo. Por eso nuestra primera charla fue con un argentino en Estados Unidos, en la localidad de Hickory, Carolina del Norte, y que nos costó un poco de la realidad allá. Y luego hemos tratado de reflejar también otras provincias. Hemos hablado con un amigo en la ciudad de Loreto, Corrientes, que está a 200 kilómetros de Posadas, y con el arquitecto Alex en Resistencia, para ver el lugar que después de Buenos Aires más casos positivos y muertes lamentablemente ha tenido. Y el resto han estado en líneas generales en Misiones, y nosotros pretendemos con eso tratar de reflejar tanto lo que sucede en cada casa hoy por hoy, con esta modalidad que la mayor parte del día la pasamos en ellas, si es que podemos salir, ¿no? Aquellos que tienen que salir a desarrollar sus tareas. Y por eso uno de los temas que nos interesó y que hicimos una entrevista fue el de la violencia en cuarentena, que bueno, la violencia familiar ya de por sí es un tema siempre complicado año a año, y con esta situación de encierro obligatorio se potenció, y por eso hablamos con el abogado Padula. Y hoy vamos a hablar con una familia en Cipolletti, con un matrimonio que Cipolletti tiene unas características similares a la de Chaco en muchos casos, y por lo tanto pueden salir poco y nada. Así que ahora vamos a presentar a nuestros invitados. El Cipolletti Río Negro, una provincia donde también hay muchos casos. En Bariloche habrán habido muchos casos. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Un placer, ¿cómo están? Bien. Un placer saludar a 2000 y pico de kilómetros a otra parte del país que está en aislamiento casi absoluto. A ver, vamos a empezar por ahí. Bueno, Marcelo y Graciela son un matrimonio en Cipolletti que él es entrenador de básquet, músico, y es el autor del tema, junto con otros miembros que él va a contarnos hoy. De eso vamos a hablar, de la música que solemos usar de cortina para los videos que arma este programa. Y Graciela Alegre, que es mi hermana y además es licenciada en letras, docente y directora de escuela en Cipolletti. Y ellos nos van a contar la realidad en la ciudad, que es de bastante mayor aislamiento que la nuestra, y que, bueno, en esa situación, en ese contexto complicado, nos van a contar un poco esa realidad. Así que cualquiera de ustedes dos que quiera arrancar por ese lado, de cuán estricta todavía es la cuarentena allá en Cipolletti hoy por hoy. Bueno, hola Carlos, Buenas ¿cómo noches. estás? Un Buenas placer. noches, sí. Bien, acá estamos en Cipolletti, Río Negro, pegadito a la ciudad capital de Neuquén, con mucho frío en estos momentos, realmente mucho frío, una lloviznita que pronto, según lo que dice el parte meteorológico, se puede transformar otra vez de nuevo, como tuvimos el fin de semana pasado, el anterior, ¿sí? El fin de semana pasado, ¿sí? ¿Está bien? Nieve, ¿sí? Una linda nevadita. Así que bueno, contento por establecer este contacto. La temperatura más o menos, ¿de cuánto es en este momento la temperatura? Ahora -2 por Menos 2 ahí. bajo cero. Oh, Frío, mucho frío, porque frío. aparte, bueno, hola,
¿Cómo Hola, estás, buenas noches. hermano? Muy Bueno, bien, si ¿y alguien usted? mira también, buenas noches para los demás. Una característica que conocen los que han Un ido brindis, a... ¿Cómo? Sí, un un brindis mate. de infusión a la Un distancia. brindis. Aquellos que conocen más o menos esta zona de Cipolletti, Río Negro, Neuquén, saben que es un poco o bastante árida, así que también es seca. Pero justamente no es lo que está ocurriendo ahora, con Ah, tanta lluvia, tanto frío, el tema de que nevisca o puede nevar, hace frío y hay humedad. Si es que se siente incluso adentro de las casas, cosas que no estamos acostumbrados. ah, muy frío entonces. Y bueno, y Muy frío. El a- en cuanto a la cuarentena, estamos casi que en foja cero en el caso de ustedes, casi que hasta ahora no ha habido demasiados avances, por lo que siempre ustedes nos están informando. ¿Es así? Bueno, el tema de esta eh, famosa cuarentena, eh, nosotros estamos todavía, no llegamos, seguimos en fase 4, fase 3 o fase 4, depende, con ciertas habilitaciones que se lograron, que fueron haciendo la parte del municipio, ¿sí? De la intendencia, habilitando gimnasios. Esto fue ahora, ¿eh? Esto esta fue semana, esta semana. Que Ah, pasó al día miércoles de la semana pasada, empezaron con la habilitación de algunos gimnasios, natatorios, y se está contemplando, recién se está contemplando, ver, de acuerdo a un protocolo, la apertura de bares, restaurantes y confiterías. O sea que recién están viendo eso, siempre manteniendo la distancia social, porque acá todavía seguimos teniendo casos. ¿Sí? ah, Entonces se nos complica muchísimo. Está muy complicado, igual el horario de restricción sigue siendo hasta las 19 horas, los días de semana, y los domingos la no circulación directamente ah. en la ciudad. O sea que seguimos, prácticamente no hubo cambio con respecto hubo cambio en la extensión de los horarios de los comercios, por ejemplo, ¿cierto? Pero que al principio eran a partir de las 15 hasta las 19 horas, después se les extendió un poco a la mañana con horario corrido, pero igual siguen el horario es hasta las 19 horas. perdón, él está hablando de los comercios que fueron abiertos un mes para recién, Ajá. comercios no esenciales. No esencial. O sea, los supermercados y las farmacias son los únicos que estuvieron abiertos hasta hace un mes de 9 a 18 horas. A las 18 pasaba un camión de la policía explicando con unos parlantes que nadie podía salir y un control muy grande de los que, ya sea caminando o en auto, circulaban. Mm. Después sí, hará un mes aproximadamente, y decimos eso porque estamos perdidos ya en el tiempo, eh, habilitaron algunos comercios no esenciales, no todos, como para que no se terminen de fundir, en un horario solamente, como dijo Marcelo, de 15 a 19, lunes, miércoles y viernes, porque también solo podíamos salir a hacer las compras esenciales por terminación del número de documentos. En nuestro caso es impar en ambos casos, o sea que sí o sí había que Negativo. hacer la compra un determinado día, Y, asegurarse, y no y podían ir además, juntos. Y no podían ir juntos. claro, no, y además el Mm. sábado era justamente el día, que es el último día, era para los ceros y los pares, y nosotros somos impar, o sea que el día viernes teníamos que asegurar que no falte nada, ni de medicamentos, Claro. nada, hasta el lunes. Bueno, cosas que pueden parecer tontas, pero que en la cotidianeidad, más cuando se vive como nosotros en el centro, que sabemos que cualquier cosa que falta, vamos a la vuelta a la esquina, y que ahora no va a ser posible,
si nos olvidamos de algo, bueno, cambiaron en ese aspecto. Por supuesto que al que le cambió es al que tiene un negocio tremendamente. Hay muchos los bares y restaurantes que supuestamente van a habilitar, primero van a pasar por los lugares a ver si tienen absolutamente todo lo que se está pidiendo, las medidas de sanitización, algo así, unas alfombras especiales y no sé, varias características que estuve leyendo. Si se habilitan, tampoco sabemos cuántos, porque sí sabemos que hay como 30 que se fundieron. Y eso sale en el diario, no es algo no oficial, digamos, ¿no? Claro, El tema es que hasta puede parecer el número de locales o bares que dejaron de funcionar o restaurantes como ínfimo, pero en una ciudad como Cipolletti, de 110.000 habitantes, y con no muchos lugares como bares, cafés, restaurantes, confiterías, ¿sí? Se siente muchísimo cuando alguno cierra, ¿sí? O deja de funcionar o no, porque no lo pudieron mantener. Entonces, hay una economía que se resintió muchísimo, que es justamente la de los bares, ¿no? La de los restaurantes, las confiterías, que únicamente están haciendo el servicio los que pueden y los que aguantan, el famoso servicio de takeaway, ¿sí? Entonces, pero con eso no les da, obviamente. Entonces, claro, con que se cierren 5, 6 bares, 7 bares en la ciudad, queda una ciudad fantasma, ¿sí? Porque encima no es muy grande. Creo que, Carlos, vos la conocés y sabés de lo que estamos hablando. Claro. Y cuando hablamos de casos, haciendo más hincapié aún en esa población que no es tan importante, de 110.000 habitantes, ¿cuántos muertos hubo en lo que va de esta cuarentena? Creo que en la ciudad o en la provincia. Sí, no, en el Cipolletti vamos a pensar si es que hubo muertos. Creo que llegaron un máximo de 10, no más de 10. Entre 10 o 11. De muertos. 10, 11 en muertos. La provincia llegaron casi a 300. Que es grave porque, claro, ustedes tienen más muertos que la provincia de Misiones, supuestamente al menos, ¿no es cierto? Esperemos que las cifras que se sinceran sean absolutas, pero más allá de eso, decía Marcelo que se habilitaron los gimnasios, que es una actividad relativamente emparentada con tu actividad deportiva. ¿Lo tuyo ya tiene alguna... No, seguimos, ¿podés ampliar un poco? Claro. El tema con lo nuestro, se habilitaron los gimnasios donde, de acuerdo a la superficie de metros cubiertos, pueden tener X cantidad de personas, ¿no es cierto? Como natatorios, gimnasios, todas esas cosas, por turnos. El tema pasa porque los deportes, específicamente colectivos, como hacer el básquet, el vóley, el fútbol y otros, por nombrarte algunos de los más importantes por ahí, es un deporte de contacto. Bueno, el vóley no, porque tiene una red por medio que no se para, pero igual hay un contacto, ¿sí? Y en el tema del básquet igual. Los otros días justo me encuentro con una de las secretarias de deportes y me comentaba y le pregunté ¿cuándo volvemos otra vez a la actividad? ¿Se piensa que se puede volver a la actividad? Me dijo, pensalo para después de agosto, ¿sí? Y con bajo nuevos sistemas. Claro, que no sé cómo se implementarán. No sé cómo se implementarán porque por la gran... Serían prácticas sin juegos, por decirte así. Serían prácticas sin juegos, realmente. Sin partidos. Exacto. Es muy complicado, muy complejo. Entonces yo desde marzo, mirá, Carlos, el miércoles 12 de marzo, yo empecé la actividad. Fue el primer y único entrenamiento que tuve con los chicos. Porque a partir de ahí, ojo, estoy hablando del miércoles 12 de marzo. Miércoles 12 o miércoles 13, no me acuerdo, de marzo. Sí, fue el único entrenamiento, el único cara a cara que tuve con los chicos, pues no lo vi más. Únicamente lo que hacemos
o hago yo, son tutoriales que subimos al canal de YouTube de la Secretaría de Deportes de la ciudad de Cipolletti, para que los chicos puedan ver. Bueno, subimos tutoriales y damos clases por ahí, ¿no es cierto? Vía Zoom, Skype, lo que los chicos puedan tener. Y si no, les queda grabado en el canal de YouTube de la Secretaría de Deportes. Pero sí, está muy complejo, muy complicado eso. Al menos en nuestro caso, es muy complejo, se resintió muchísimo la actividad. Pero a la vez, hablando con gente de Posadas, tengo entendido que ahí en Posadas, por ejemplo, hay clubes que sí empiezan con la actividad, empezaron con la actividad de básquet. ¿Bajo qué protocolos? No lo Claro, sé. claro. Bueno, me diste un tema que voy a rastrear ahora durante la semana y voy a ver si hago nota con alguien de acá porque desconozco, es un tema que tengo que interiorizarme, pero está interesante. Igual es evidente que va a ser, como dijimos, práctica seguramente, sin partidos aún, porque todavía estamos muy lejos de esa posibilidad. Tengo un alumno que es jugador de fútbol de Crucero del Norte, sí, y él mismo me contaba eso, justamente, de que bueno, Crucero juega el Federal, ¿no es cierto? Y el Federal A y por supuesto ninguna posibilidad, que él está queriendo jugar la liga local de Posadas y es que habilitan más rápido para tomar ritmo antes y poder después volver al Federal A, que está mucho más distante de la posibilidad de retorno. Pero Ahora ahí tenemos varias vías de escape que son habituales en el cotidiano de la vida de un ser humano, particularmente Marcelo, que tiene varias vías de escape que uno sabe, tiene el deporte, tiene la música y la noche, ¿no es cierto? Y Graciela, etcétera, el ir a trabajar, salir, bueno, entretenerse en algún momento. ¿Qué implicó, qué cambios ustedes advierten entre ustedes? Estar en una situación cuasi calabozo, ustedes dos, que justo se habían mudado además hace poco a una propiedad más pequeña de la que vivían, la cual hizo más complicado aún todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si hacen un panorama, así un pantallazo de cómo lo están viviendo y psicológicamente? Porque, bueno, sí, es bueno cuidar nuestra salud física y la mental, cómo andamos, ¿no? Entonces, ¿cómo anda eso? ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, él, como dijo, el día 12, que fue un miércoles, creo que sí, fue una actividad y el día viernes la propia Secretaría de Deportes de Cipolletti le dijo que cortaban las clases, por lo menos de manera momentánea. En nuestro caso, las escuelas provinciales, por supuesto, como son todas, las escuelas secundarias particularmente, o sea, todas las escuelas, pero yo trabajo en una escuela de nivel medio, el día domingo, creo que fue 15 o 16, no recuerdo, fue cuando el presidente dio un anuncio de cuarentena de 14 días a todo el país, incluidas las escuelas, no así los docentes. Los docentes teníamos que ir a las escuelas y estar presentes para si los padres se acercaban a pedir actividades. Así que ese próximo lunes fui a trabajar, no sin antes enterarme que una colega que trabaja como preceptora había estado en contacto con una persona que llegó del exterior y que le habían hecho un hisopado, pero no tenía la respuesta, y que había estado toda la semana anterior en la escuela con contacto con todos nosotros, incluso tomando mate en la preceptoría y estas cosas. Así que fui a la escuela sabiendo esto, muchos docentes aún que había un criterio que había que hacerse presente no fueron, presentaron distintas licencias, los que estaban no querían estar obviamente y a la vez yo tuve que hacer los protocolos directivos de llamar a la línea, creo que en ese momento era 109, comentar la situación y que nos dijeran qué teníamos que hacer. Así es que ahí nos dijeron que sí o sí nos teníamos que poner en cuarentena como escuela,
todavía en ese momento no había acá a nivel provincial una obligación de no ir, había que ir a la escuela. Pero ese Ajá, pero lunes ustedes... a nosotros nos tocó hacer la cuarentena, informar, en mi caso a los que estaban presentes, hacer notas por escrito para el consejo escolar, con copia a la supervisora, y con eso con copia a todas las supervisiones para que las otras escuelas, que también iban los docentes todavía, estén enteradas de que aquellos docentes que compartimos no se podían hacer presentes, ¿no? O sea, que había que Claro, sí, habilitar todos los protocolos. Y claro. así también cada uno de nosotros, que somos, no sé, de unos 180, 200 personas adultas que habíamos estado esa última semana, sin contar aquellas personas externas al establecimiento que entran porque traen el pan, porque buscan a un chico, todos teníamos la obligación de comentar que podíamos haber estado en contacto con una persona del tema. Así comenzó. Creo que eso fue un lunes, el día miércoles ya se extendió para todas las escuelas, por lo menos de Río Negro, a que el personal docente también entre en cuarentena. O sea, fueron 2 días de diferencia en mi caso, comencé antes que otros. Y comenzó como algo que parecía que eran esos 14 días, más o menos podría extenderse, eso suponíamos nosotros, y no sé si estoy muy equivocada en relación a otros lugares, porque ahora estamos como perdidos. Sí, es cierto que en esa primera etapa de la cuarentena, acá saltaron muchos casos. La mayor cantidad de casos surgió entre la primera y la segunda etapa. Ahí nos enteramos ya sabíamos que estaba internado en Neuquén, muy grave, un médico muy reconocido de Cipolletti, en la propia clínica que él era parte, y bueno, después de unos 4 o 5 días falleció. En este caso era una persona conocida por muchos, un médico de la ciudad. Ahí al mismo tiempo 2 o 3 personas más, a veces dicen si son hombres o mujeres, y después una persona entró al sanatorio Río Negro, que está acá a una cuadra de nuestra casa, que digamos era habitué de internarse por distintas patologías, conocer diabetes y cosas así, y en ese momento no tuvieron los recaudos, los que asisten, los que trabajan, los médicos, todos los que Claro. trabajan no tenían aparentemente ni guantes, ni barbijos, ni nada, fue tratado como un paciente de esa forma, y resultó ser que el paciente dio después positivo de coronavirus, COVID-19, y se llenó de casos el sanatorio, entre tanto empleados, médicos, enfermeros, como gente que estuvo en el lugar. Así que ese sanatorio, que además tiene muchos lugares, quedó como clausurado después, por lo menos 2 meses, con lo necesario que es tener ese espacio, digamos, hasta que fue sanitizado y pudo volver a empezar. O sea, y ahí fueron saltando muchos casos que son en total a cualquier enfermedad de infección, por decir gripe. Yo creo que decir que en una ciudad hay 10 personas con gripe, 10 personas que murieron de gripe en 4 meses es poco. Como esto se contabiliza, Sí, y uno claro. no sabe con exactitud qué es, entonces es una ciudad de casi 100.000 habitantes, y que tiene en tan poco tiempo, en menos de un mes, la cantidad de infectados más grandes después de la ciudad y provincia de Buenos Aires, las dos. Hasta hace poco estuvimos Río Negro en particular, y Cipolletti era la ciudad de más circulación. Hoy no, por suerte. Bueno. Y así que nosotros, ese 14 días, cuando escuchábamos, eran 14 días más, y no sé, particularmente, creo, yo voy a hablar, después que diga él, estamos
llevando a nosotros, somos los que sostenemos la cuarentena, uno al otro, digamos, en los momentos que por ahí alguno va a bajar la guardia, ¿no? Es decir, estamos Sí, bien él y yo como para poder sostenerla. Yo creo que creo que nos pasó a todos, un poco a los que, bueno, tienen eh, formado matrimonio, parejas que conviven. eh, Básicamente es como que se empezó a ver, vamos a empezar otra vez de nuevo. Después de los primeros 14 días, o de los primeros 15 días que te ves todos los días, empezás a ver todos los días, y, y andás como encerrado de un lado para el otro, que no sabés hasta dónde ir, y te tenés que ver todos los días. Nosotros llevamos 110 días, ¿sí? Desde que comenzó Desde que la comenzó la cuarentena cuarentena. hasta ahora no podemos hacer nada. Entonces, es como que empezar a reinventarte, ¿sí? Y, y bueno, lógicamente que eso lleva un laburo y un trabajo de, de convivencia, que no es fácil, exacto, por eso, no es fácil, tal no cual. es fácil. Y más en espacios reducidos, como nosotros vivimos ahora, que nos cambiamos de una casa Claro. grande que teníamos a un lugar más chiquitito, quedamos nosotros dos porque la hija está en Buenos Aires, entonces Abril está en Buenos Aires, entonces, eh, eh, bueno, que me levanto y te veo todos los días, ¿sí? Pero bueno, te veo una semana, te veo 2 semanas, después te veo un mes. O capaz en vacaciones es una vista diferente. Claro, en vacaciones es una cosa porque vos, bueno, te ves y es Claro, más, lo disfrutás. disminuir el Acá estrés, es, disminuir el estrés. O sea, no tener el estrés laboral, es más fácil convivir la convivencia. Ahora, estrés laboral y además convivencia absoluta, esta luna de miel es está complicada, ¿no es cierto? es muy difícil, pero bueno, nosotros tenemos una mecánica de la cual creo que salimos bastante ilesos de toda esa cuestión. Uno lee por ahí que hay parejas que por la cuarentena se separaron, no pudieron convivir más, se pelearon, esto, aquello. Yo creo que por ahí la cuestión pasa porque el estrés psicológico que uno tiene eh, eh, es durísimo, es fuertísimo. El no poder salir, el no poder moverte, y ahí te das cuenta y empezás a rescatar valores que antes los dábamos como por hecho, ¿sí? Como salir a caminar a la hora que quisiéramos, los días que queríamos, eh, y eso se te corta, ¿sí? Se te corta. Y eso genera un estrés que yo lo determiné casi te diría como angustia, una angustia, Claro, ¿sí? Que al sí, principio era una angustia de decir, bueno, estoy encerrado, en tu propia casa pero encerrado. Entonces te genera una cuestión. Y después cuando tenés la posibilidad de hablar con alguien, cuando vas y te encontrás con alguien, bueno, que salís, te encontrás con alguien El en el supermercado. supermercado, querés hablar 3 horas. claro. Ya estás desesperado por hablar con alguien distinto. Somos ¿Viste? seres gregarios, claro, sí, tal Es muy cual. difícil, pero por otro lado también, Es difícil explicar porque son momentos. y por otro lado también, si vos a ese encierro y a eso lo mirás, vamos a mirar la parte del vaso medio lleno, ¿no? Y medio vacío y medio lleno. Entonces vos decís, bueno, a ver qué hago. Y bueno, aparte de dar esos tutoriales vía Zoom o grabarlos en el canal de YouTube de la Secretaría de Deportes, bueno, creo que en mi vida compuse tantas canciones, por ejemplo. Musicalmente me vino bárbaro. Te adelantaste a la pregunta que te estaba por hacer. Ahí está. ¿Ha potenciado lo creativo? Y seguí, continúa. Has potenciado Ha que potenciado, ha servido, te ha obligado, ¿no? Y como un cable a tierra y además a la vez un tiempo provechoso en cierta forma, ¿no es cierto? Porque, Pero eh, claro, yo lo tomé, por eso te digo, volcar toda esa energía, por decirlo de alguna forma, acumulada, y decir, bueno, ya está, esto no va a pasar de acá, dentro de 15 días va a seguir igual, ¿sí? De acá a 20 días, a 30 días va a seguir igual. Bueno, hagamos algo, que es
bueno, en mi caso, me puse a hacer canciones, a hacer música, ¿sí? Como un cable a tierra y como una descarga, aparte de la parte deportiva esa que decía. Y por otro lado también, hace 2 meses, 1 mes y medio en realidad, estoy haciendo un curso que ofrece la Secretaría de Deporte de la provincia de Río Negro, ¿sí? La Secretaría de Deporte de la provincia de Río Negro, de management en entidades deportivas. O sea que busqué cosas y las voy haciendo, ¿sí? Las voy haciendo, son cursos semanales, por semana, y creo que es de 4 meses, una cosa así, la duración de 4 meses, ¿sí? Bueno, hay entonces una motivación para hacer cosas. Pero vuelvo a decir, nos enseñó una parte, creo, la parte buena, esa es la parte del vaso medio lleno, una cuestión de creatividad que por ahí la teníamos, no, estoy cansado porque laburé todo el día, esto no, claro. bueno, ahora no, Netflix. ahora tenés tiempo. Claro, Netflix. En vez de agarrar la guitarra, agarrabas Netflix, ¿no es cierto? Y en ese universo creativo, vos tenés una banda con tu hermano. ¿Esa creación era virtual y en Zoom compartir cosas o era totalmente aislada e individual la experiencia? No, fue una cosa también que tuvimos que aprender todos un poco, a buscar plataformas en las cuales podíamos tocar, qué sé yo, 3 personas, 4 personas a la vez. Entonces mostrar las canciones es como ensayar desde tu casa con la banda, ¿sí? Algo muy raro, ¿sí? Cazar el tiempo real, o sea, estar en tiempo real. Pero bueno, lo fuimos resolviendo, de a poco. Pero sí, una cosa completamente de no poder tocarte. Nosotros, viste que el argentino, como digo yo, es de tocarse, abrazarse, hey, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Necesitamos ese contacto. Claro. Necesitamos ese contacto. Es doloroso, ¿no es cierto? Esto, casi dolorosa la experiencia. Y ahí contanos, Marcelo, ya que te hemos robado así de manera creativa, pero un tema que pretendemos además en realidad inmortalizar y popularizar. Contanos la historia del tema que hace las veces de cortina de los videos que este programa lanza cada tanto, ¿sí? Brujas, ¿sí? ¿Podés contarnos un poquito la historia del tema? Bueno. De la banda, sí. de su creación, etc. Y te agradecemos, bueno, por ese supuesto, tema fue, a vos y a toda la banda. Ese tema tiene sus añitos, lo hicimos con mi amigo hermano Jorge Zapelli, ¿sí? Por allá calculo que lo hicimos, sí. Y también vino con una historia, me acuerdo creo que habíamos visto las brujas de la película esta de las brujas de Salem, ¿sí? La bruja de Salem, la novela de y habíamos visto eso. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar la idea. Una idea que no tiene, por ahí no guarda mucha relación, ¿sí? Con la película en sí, pero sí la idea extraída de ahí, ¿sí? Que básicamente la idea de contar una historia o unas historias de amor, pero una historia, ¿sí? Entonces, esa canción fue escrita, digamos, escribiendo con Jorge Zapelli, una parte, sí, ¿qué te parece? Le ponemos esto, aquello, sí. Y empezó a quedar una cosa bastante, cuando la empezamos a leer, teníamos una historia. Bueno, ahora busquemos la métrica, busquemos la melodía de eso, ¿sí? Para llevarla y que tenga algún formato de canción, ¿sí? Así que, linda, pero tiene muchos años, eso sí, tiene muchos años, casi como los míos. Tanto no, en los 90 éramos jóvenes. Éramos treintones. Sí. Pero por ahí anda la cosa, ¿viste? De esa época data eso. ¿Sí? Y vos ponés la voz y a nivel instrumental tiene guitarra. Sí,
Bueno, una vez que pudimos armarla, ¿sí? La empezamos a grabar, la grabamos la primera vez, creo que la grabamos con el gran músico Osvaldo de la Fuente, con Osvaldito de la Fuente, la grabamos, y empezamos a ponerle teclados, pianos, guitarras, bajos, baterías, ¿sí? Y cuando vinimos a vivir acá con Graciela y la nena, después de un par de años mi hermano empieza a tener una banda y me dice, Marce, yo quiero tocar ese tema, ¿viste? De Brujas de Salem, y que nos gusta, no solamente a mí, sino que le gustaba a todos los otros chicos de la banda, a los cuales yo no conocía. Y entonces me dice, vamos, armemos eso, me dice, está bueno, la canción sirve. Y bueno, y entonces ahí otro formato nuevo, o sea, como banda, ¿sí? Que es lo que se escucha en el disco que tenemos grabado, ¿cierto? Que es disco Estados de Ánimos de la banda Cuando Cae el Sol, donde está grabado Brujas. Pero creo que la que él tiene es la original. La original. Que la Sí. canción que tiene Carlos Era la es la original. que hiciste con Corte. Con Corte y Creo. con O sea, Orlando. la canción es la misma, pero digamos, es la que grabaron originalmente. Bueno, pero tratamos de respetar igual. En Cuando Cae el Sol, que es la banda que tenemos acá, tratamos de respetar mucho la cuestión esta de origen. Hay un cambio de tonalidades. ¿Cómo? La estética de la canción se mantiene, por decirlo. Sí. La estructura, se cambió unas tonalidades al final, sí, pero básicamente es la canción, digamos, esa que hicimos en su momento. Y que a la mayoría, sí, increíblemente, después de tantos años, los chicos que la escuchan hoy, les gusta muchísimo. Les gusta muchísimo. ¿Sí? Y ahí le ponemos un género. ¿A qué género vos la vincularías? ¿Es rock nacional, si se quiere? Yo lo vinculo más con el pop, ¿sí? Con el pop. Un poco de funky en esa canción, en Brujas. Hay un poco de funky, un poquito mezclado, hay una cosa funkeada ahí, pero llevada hacia el pop, por la melodía también va a esa cuestión de pop, de que te quede en el oído, ¿cierto? Esa cuestión popular. Pegadiza, popular, que es lo que ahí uno busca, ¿no? Que si se da, hay canciones que no pasa eso, y bueno, en esta sí se da el caso. Y sí, es un poco de pop funk, si queremos encuadrarlo en algo, ¿sí? Más o menos. Genial, a mí me gustó y por eso ya queda definitivamente, le hemos robado, pero creo que se va a canalizar en el éxito de la banda, que después también nos van a terminar agradeciendo. No, pero ¿sabés cuál es la idea? Mi idea, o la idea que yo tengo como músico, siempre le digo, hablamos con Graciela de todo eso. Yo creo que cuando uno hace una canción y la alarga, ¿sí? Hacia el público, ¿sí? La canción ya dejó de ser tuya. Podés tener reparo en la autoría, en el hecho de hacer esto, aquello, nada más, pero dejó de ser tuya para convertirse en parte tuya, del que la escucha. ¿Sí? Claro, tal cual. Algunos le pega de una manera, algunos de otra, pero ya dejó de ser tuya la canción, ¿entendés? Y es lo que buscás, que se comparta. Obvio. Y también la música llega más capaz que la literatura, por supuesto. Obvio, es más popular sobre siempre. todo la música contemporánea o moderna mucho más todavía, porque antes se leía más la literatura que escuchar a grandes autores tocar en piano una banda, ¿no? No bandas de las de ahora, digo, de las bandas que tenían los grandes músicos de género. Pero hoy por hoy la música es más popular, pero aún así pasa lo mismo que le pasa a cualquier autor de una novela o de lo que sea. El autor lo escribe a lo mejor por algo que quiso escribir, por algo que le salió, por algo que le pasó o por algo que no le pasó, y la gente lo interpreta como lo quiere interpretar. Y no hay manera de que el autor diga, no fue eso lo que yo quise decir, porque una obra después pasa, si es canonizada incluso, al estudio de tantas universidades y escuelas del mundo, con género,
rima, métrica, todo lo que se quiera decir, que el autor ni lo pensó en el momento de hacerlo, o en algunos casos fue totalmente exquisito, todo depende. Y pasa lo mismo, la música es así, y es algo que le pasó a nuestro querido músico que va a estar siempre, nuestro querido Flaco Spinetta, que no le gustaba que a la gente le pida siempre muchachas ojos de papel, y estaba muy cansado de que... Entonces él decía que le molestaba mucho porque parecía ser que es lo único que hubiera hecho él, ¿no? Tal parece que es lo único que uno hubiera hecho. Y después, un día, explicó lo que para él era lo que significaba la canción, que era una canción machista, un montón de cosas, pero claro, que no es lo que los demás observaron. Entonces fue un peso muy grande el que tuvo que llevar hasta el final de como dijo Marcelo, yo publiqué el libro, uno quiere que el otro se apropie, y en esa apropiación, por supuesto, va más allá de lo que vos quisiste. Algunos le pegarán exacto en lo que vos querías y otros hacen lo que él quiere, pero vos estás contento porque se apropió de esa obra, y eso vale más a que sea cómplice 100% con vos, porque no somos iguales, nadie es igual a nadie en este planeta, afortunadamente, es lo que tiene copado, ¿no? De que aprender a dialogar, que era lo que hablamos al principio. Ustedes, por ejemplo, están aprendiendo a convivir en esta situación de aislamiento social total o cuasi absoluta. Graciela es una ciudadana itinerante del país, porque ha vivido en 3 o 4 lugares, dando clases en la mayoría de ellos, ¿no? Y ahora, bueno, justamente vamos a hacer ese repaso, después volvemos a Marcelo y después cerramos, ¿no es cierto? Ha estado en Esperanza dando clases, ha estado en Posadas, por supuesto. Ustedes provienen de Misiones, no lo aclaré al inicio de la nota, bueno, pero... nací en Posadas, digamos. Exactamente, Marcelo nació en San Rafael, ¿no? Más viví en toda mi vida. Marcelo es de San Rafael, Mendoza, pero vivió mucho en Misiones y se considera misionero, básicamente. En esta suerte soy misionero. Soy misionero. Bien, y tomás mate. Por supuesto. En esta situación, contanos entonces cuál es tu experiencia de vivir hace 12 años ya en una ciudad, en una provincia distinta. ¿Qué has notado de cambios, tanto en la ciudad como en vos? Y bueno, y ahora vivir la cuarentena en un lugar de por sí que ya no es tu casa, pero todos aislados, ¿no? Contanos un poco esa experiencia de vida profesional y personal, ¿no? Lo que estuviste haciendo, que siempre es experiencia. Vos te pregunto. Bueno, la verdad que no sé cómo explicarlo, porque por más que haya vivido en varios lugares, de hecho Marcelo también ha vivido en muchos lugares, también no solamente se trata de lugares, sino de momentos de la vida. Y bueno, vos que has convivido gran parte de esos momentos, digamos, en el mismo lugar, misma casa, sabes que en mi juventud he sido una persona de no tener un pie quieto en un lugar, ¿no? Es decir, cualquier cosa con tal de salir e ir caminando con las distancias que sean. Y hay otras épocas en las que uno ya se pone más grande y esta cuestión de querer todo el tiempo salir no se hace tan presente. La vida, el cansancio, como dijimos, hacen que uno cuando se va a trabajar después vuelve y está contento de estar en su casa. Lo que no significa que proyecta quizá algo para un fin de semana, quizá algo para cuando lleguen las vacaciones, quizá algo porque hay un evento. Siempre hay algún proyecto, o sea, particularmente en mi caso, tengo más la idea de salir con una idea precisa de lo que voy a hacer. Un poco se me fue eso de, bueno, listo, vamos y nos vamos. En el caso de Marcelo, él sigue siendo el que sale algo y sale ya, ¿no? En esto yo particularmente
la vida, los años, me cambiaron un poco en eso. No obstante, el hecho de estar en una cuarentena donde mi familia, que ahora básicamente se divide en 2 lugares más del país, porque tengo a mi hija viviendo en una ciudad de Buenos Aires, con todo lo que eso además significa en este momento con respecto a esta pandemia, cuarentena, ¿no? Que incluso todavía no se sabe si es la ciudad o es la provincia la que tiene más infectados según su gobernante. Y por otro lado, la otra parte de la familia, que son ustedes, mi mamá, o sea, tu mamá, nuestra madre, hermanos, nuestros mayores amigos, la mayor cantidad de amigos, en este caso es de ambos, que están embarazadas, y en este aislamiento en el cual ni siquiera uno se encuentra con el colega que habla todos los días, obviamente se resiente en esos momentos que decimos, tenemos síntomas de todo. Yo en realidad síntomas de coronavirus no tuve nunca, nunca pensé que tuviera coronavirus, pero pienso capaz que me va a explotar la cabeza, capaz que todo el mundo está muriendo de algo que no es coronavirus. En todas partes del mundo, a nivel famoso, a nivel conocido, particularmente 2 personas muy conocidas y una muy querida por mí, murieron este año, en menos de un mes, personas jóvenes y muy queridas, y ninguna por coronavirus. Y es como que la cabeza te da vuelta en el medio de tanto trabajar la cabeza, porque mi trabajo depende específicamente de eso, dirigir una escuela completa desde mi casa. ¿Sí? Bueno, es una situación en la que uno no tiene más remedio que utilizar lo que se llama la adaptación. Creo que esa es la fortaleza que tengo con esto que me preguntaste. La capacidad de adaptación a los distintos lugares, tanto de ciudades, culturas, costumbres y a la vez instituciones educativas diferentes, tanto en cuestiones sociales como en cuestiones de niveles, porque también he estado muchísimos años en un nivel universitario, tanto como estudiante como trabajando, y también he estado en escuelas de nivel medio con un determinado tipo de alumno, y acá tengo otro completamente diferente, además de las características propias del lugar que son también diferentes a digamos, que ya si estuviéramos en Corrientes, la diferencia sería mínima. Pero realmente entre Misiones y Río Negro, la diferencia cultural en cuanto a costumbres y todo esto es totalmente, a veces uno cree que vive en otro país. En este momento quizá unificado porque a todos estamos pasando por lo mismo. Pero aún así es distinto porque aunque no me lo cuentes acá, yo lo veo a mis amigos, a los grupos que tengo, la mayoría de los grupos que tengo son de amigos de Posadas, a mis ex alumnos, que salen, pasean, se encuentran, han hecho bastantes cosas en este tiempo de la cuarentena. Hay gente que me ha dicho que ha ido al supermercado y que por más que sí, efectivamente hay que mantener distancia debido no sé, llegó y nunca tuvo que hacer cola en el supermercado, cosa que acá sí o sí hay que hacer para el supermercado, para la farmacia, para todo, siempre hay que hacer, y aparte ahora está el frío de por medio, nadie quiere hacer cola. Hay realidades diferentes, nos tocó realmente no sé cuáles serán los motivos por los que acá hubo un impacto mayor de la circulación del virus que en otras zonas. Por ejemplo, ustedes están ahí cercanos al Chaco y sin embargo la cantidad de gente o de circulación entre el Chaco y Misiones es más, entre Chaco y Corrientes
es completamente diferente. Exacto, son Así dos que realidades bueno, distintas. y también te digo, cuando comenzó esto, yo no estaba, la cabeza parecía que no iba a dar más. Marcelo venía para preguntarme algo y le decía, no me preguntes nada porque ahora estoy contestando a fulano. Era el celular y la computadora, el celular y la computadora, haciendo lo que me pedía la supervisora, contestando a los profesores, contestando a los padres, armando las estrategias, armando esto, ahora no, porque ahora tengo para, no, ahora no, y así fue un mes aproximadamente, y que después uno se va adaptando y poniendo también el tiempo, de decir, bueno, no puedo estar hasta las 11 de la noche contestando y escribiendo y haciendo. Uno tiene que armarse su propio, hasta que uno entiende que no es solamente el horario en el que uno formaba parte de la escuela, puede ser cualquier horario. Entonces, bueno, capaz en este momento hoy no estoy en este otro momento. Y a la vez tenemos dos habitaciones, además de esta, enfrentadas, una es la de Abril y la otra es la nuestra. Entonces hemos dispuesto, también para contar a otros su convivencia, hemos dispuesto nuestras oficinas en cada lugar. Y entonces yo estoy en una y él está en la otra, estoy en la principal, y nos vemos y nos saludamos cada tanto en el día, mientras estamos trabajando, y él me dice hola, y así nos hablamos. Él se encarga también de la cocina, de cocinar, de limpiar. Digamos que en eso tenemos que decir que ya estamos conectados, ya quedó como naturalizado que él hace eso, y que él es el que sale a hacer las compras la mayor cantidad de veces. Así Pero alguna que vez salí para que tu cabeza también se despeje un sí, poquito. sí, por Hiciste supuesto, he las compras. salido, mucho menos que él, porque, como te dije, manejar una escuela es complicado, y es complicado en el lugar, en el edificio escolar. Fuera del edificio escolar es algo terrible. Es más complicado. Es imposible. Una cosa es ser docente, que el docente obviamente tiene mucho trabajo con el recibir los trabajos de los alumnos, pero el docente tiene una obligación que es para con el estudiante, que, bueno, el día que le llega, ves si lo evalúa, le devuelve, y otra cosa es el equipo directivo, que tiene que estar con permanente comunicación con esos docentes, con el equipo de supervisión, con la dirección de educación secundaria, con todas las normativas y reglamentaciones y resoluciones que van saliendo acordes al momento que están viviendo, reunirse con cada una de las áreas para decir, bueno, ahora se surgió esto y lo tenemos que hacer de esta manera, escuchar que las áreas no están de acuerdo con eso, entonces quieren otra manera. Es difícil cuando estamos en la escuela todos juntos, acá no se puede hacer un Zoom con todos los docentes juntos, así que sí, me llevó mucho tiempo adaptarme a que no tenía que estar con el celular todo el tiempo o contestar a todo el mundo. Y después Ahora, cuando... Marcelo encontró un cable a tierra, que siempre lo tuvo, pero que bueno, ahora se potenció, que es la música, la guitarra, etcétera. ¿Cuál es tu cable a tierra que no sean tus obligaciones Mío, cotidianas? Ujú. no es algo no es algo que sea muy diferente de la mayoría de los ciudadanos, me parece, que es, después que termino las actividades, he encontrado 2 o 3 series por televisión, cosas que hace años que no miraba, que el que miraba era Marcelo, entonces miramos juntos, y entonces ya conocemos a los personajes, y hacemos como un comentario todo el tiempo de esas Interactuamos. series de televisión policiales, Claro. que a mí me gustan muchísimo, y después, más tarde, tengo alguna otra serie de Netflix, que son las que continúan. Estas son series de esas que no tienen continuidad, que se resuelven el día, las que miramos juntos. Y no mucho más que eso, porque después al otro día es vuelta a empezar y ver, a ver si ya no escribió la supervisora, si no escribió el vicedirector, si los preceptores no. Es decir, recién hoy Incluso es un un día día domingo. más tranquilo,
Incluso un día domingo, incluso un día domingo. Al principio fueron todos los días, a cualquier hora, porque el equipo directivo, que somos 3, tengo 2 vicedirectores que me acompañan. Bueno, tengo un vice que es extremadamente rápido y otro que es extremadamente lento. Y yo en el medio de los dos, que estoy entre medio de el que los dos son jóvenes al lado mío, ¿no? Es decir, el que entró último tiene 37 años y el que está de hace un tiempo tiene 44, creo. Entonces por ahí pasa que el que es muy rápido se apresura y ya da una información que todavía no había que darla, con tal de hacer todo. O sea, me ganó a mí de la ansiedad, porque yo soy muy ansiosa también cuando ya quiero comunicar algo, pero aún así no lo comunico si primero no quedamos en claro que los 3 opinamos lo mismo. Bueno, ponernos en situación fuera, porque somos un equipo, pero cada cual en su casa. Eso también nos llevó nuestro tiempo. A eso hay que sumar que el edificio sigue existiendo y hay que han arreglado y nos han convocado a abrir el edificio varias veces y hay que ponerse de acuerdo quién va a ir a abrir y a cerrar o a lo que sea, porque también tenemos un nocturno que usa nuestro edificio, así que hemos también acudido al director del nocturno para que abra la escuela, ya que él vive atrás, y no tener que estar sacando el permiso de circulación a los que nos queda más lejos. Pero bueno, eso básicamente sería, ¿no? Nosotros dos no hemos tenido problemas, por suerte no. Increíblemente, y aunque parezca irreal. y eso que no están realizando ninguno de los dos actividad física. Es decir, no, caminar. Escucho. Lo que pasa que cuando se autorizó el hecho que podías salir a caminar, son 4 cuadras. Son 4 cuadras de tu casa, ¿sí? Pero o sea, 2 de ida y 2 de vuelta. Pero cuando hacen 3 grados bajo cero y no te dan muchas ganas de ir a caminar. Está complicado. Claro, hay un viento de 80 kilómetros, entonces vos decís, no, me quedo acá en casa. Es muy difícil. Él ha hecho las actividades que algunas vos viste, las que se filmó para el YouTube. Sí, para el canal de la Secretaría. Yo en mi caso hago algunos días un tipo de ejercitación de estiramiento que me gusta. Algunos tutoriales que vi tienen los mismos estiramientos que hago yo y bueno, creo que para una persona que trabaja de la forma en que trabajo yo, mucho más sedentaria que otras, y más sedentaria aún, no estando en el edificio escolar, el hacer los estiramientos es lo que hago. No te digo que hago todos los días, pero hago varios días y a veces varias veces. Me parece. Pero acá lo que hay que rescatar, Carlos, son 110 días, ¿sí? Con tu pareja. Y no hay problema. Es luna de miel, y seguiremos. Bueno, y el básquet, Marcelo, así como está lejos de volver todavía a hablar de partidos, de competencia, el básquet ha sido el deporte que nos ha dado la mayor alegría del siglo, ¿sí? La única medalla de oro, realmente, sí, porque a nivel fútbol el sub-23 no es, ¿no? Después cuando vamos a los mundiales no pasa lo mismo. Y no es fruto de la casualidad. Entonces, dentro de esa estructura que conformás, sos parte de la estructura del básquet argentino, ¿qué nos podrías contar cuánto tiene que ver esa estructura? Porque sin estructura, convengamos, no hay resultados. Bueno, mirá, yo creo que todo esto de esta famosa vivienda... Te voy a interrumpir un segundo porque dice que quedan 15 segundos y se va a cortar. Así que después voy a volver a sacar el video y cerramos. ¿Sí? Y hacemos porque se está por contar en 5 segundos, así que...